Bien, compañeros, muy buenos días. En este video vamos a analizar un poquito por medio de la herramienta GeoGebra las características de los triángulos semejantes, ¿cierto? Una de las características fundamentales de los triángulos semejantes es que los ángulos internos de los triángulos que se llamen semejantes miden exactamente lo mismo siempre y cuando sean triángulos pues que compartan otras características también de los lados. En este caso solamente vamos a hablar de la construcción y vamos a comparar la medida de los ángulos sin que importe los tamaños. Dense cuenta que en este caso tenemos tres triángulos diferentes, uno amarillo, uno azul y uno rojo, que nacen de la construcción de arriba, y pues vamos a ver si estos triángulos son semejantes o no. Para eso pues vamos a aprender varias herramientas. Este curso, recordemos que está orientado a aprender a manejar GeoGebra, pero también a aprender pues, situaciones matemáticas. Para eso, una herramienta que no hemos aprendido a utilizar es esta de seleccionar objetos. Para ahorrar vamos a explicar la construcción, y esa opción de selección nos permite hacer un cuadro así bastante grande y selecciona varias cosas al mismo tiempo para poder borrar. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esa construcción de ahorita? Entonces rápidamente vamos a hacer tres puntos para hacer la construcción de nuestro triángulo, ¿cierto? Vamos a empezar por el triángulo grande. No vamos a hacer una recta porque al hacer una recta pues nos da una línea así indefinida, infinita tanto por una punta como por la otra. Entonces vamos a hacer es un segmento. Recordemos una semirrecta, perdón. Recordemos que pues aquí yo estoy acelerando en el manejo de algunas herramientas que se explicaron en videos anteriores. Solamente voy a puntualizar en las que son nuevas. Para aprender, pues se recomienda hacer ese curso básico completo. Entonces, vamos a tocar aquí, mira lo que es una semirrecta. Entonces, una semirrecta, pues es una línea que parte de un punto y se va indefinidamente por otra dirección, no por ambos lados, ¿cierto? Vamos a ver esta semirrecta de acá y vamos a terminar con un triángulo. Y entonces vamos a hacer nuestro primer triángulo, y ese triángulo lo vamos a hacer con la opción polígono. Y nos dice que el polígono dice selecciona todos los vértices y luego de nuevo el primero. Recordemos que sale aquí el cuadrito de conversación, y entonces tocamos el vértice A, el vértice B, el vértice C y volvemos a tocar el vértice A para que sea este el polígono finalizado. Listo, tenemos un primer triángulo que podemos modificar. De hecho, démonos cuenta que yo voy a poder tocar el punto B y voy a hacerlo más grande, más pequeño, más abierto, más cerrado, bueno, de la manera que queramos. Y voy a extraer ese triángulo de ahí. ¿Cómo lo vamos a extraer? Con una herramienta nueva por acá, que es la opción, vamos a la parte de abajo en donde dice la opción transformación, traslación. Nos dice objeto a trasladar, luego un vector. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice el objeto en este caso es mi polígono, y luego un vector de acá hasta acá. ¿Y cómo así? Entonces lo que hice fue lo siguiente. Voy a devolverme, dice traslación, dice objeto a trasladar, entonces toco mi en el centro de mi polígono, y en el centro del polígono ya está. Y luego voy a hacer un vector. ¿Cómo voy a hacer un vector? Entonces toco primero el vértice A y luego toco en cualquier parte de la pantalla en donde quiero que quede mi triángulo. Y ese de ahí es una fiel copia del que estamos haciendo. Démonos cuenta que si lo modificamos es exactamente igual. Listo. Muy bien. Vamos a ocultar ese vector. Entonces vamos a tocar el vector y lo ocultamos. ¿Listo? Y ahí ya está. De hecho, para moverlo, que no lo quiero en esa posición, voy y toco el vértice A', el de abajo, y con él me desplazo. ¿Listo? Ok. Entonces ya tenemos un primer triángulo. Vamos a hacer un triángulo semejante a este. ¿Cómo es semejante? Es que compartan un ángulo, en este caso va a ser el ángulo A, y que está compuesto por una línea que es paralela, en este caso al segmento BC. Entonces vamos a hacer una paralela. Para esto voy a va a ser un punto sobre la línea que va de A hasta B, aquí el punto E, y de hecho ese punto E yo me puedo desplazarlo, ¿cierto? Y voy a hacer una paralela a la línea BC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces tocamos, nos dice en opciones, vamos a encontrar una paralela y nos dice que toca el punto y luego la recta paralela, y ahí está, ¿cierto? Podríamos hacer un nuevo triángulo, pero falta un vértice. Tenemos apenas del nuevo triángulo el vértice AE y nos falta otro. Entonces vamos a la intersección,
vamos a la intersección y tocamos allá en donde, y nos nace el punto F, ¿cierto? Listo, vamos a ocultar esa línea, la flechita, tocamos la línea, la ocultamos, muestra, ella solamente me sirve para la creación de mi triángulo y voy a hacer el nuevo polígono. Bueno, de hecho aquí voy a modificar un poquito rápidamente este polígono de aquí arriba, lo voy a dejar amarillo, así un poquito amarillo oscuro, listo, y este pues que es una copia, dejémoslo amarillo también. ¿Listo? Ahora voy a hacer nuestro nuevo polígono. Y nuestro nuevo polígono es el nuevo triángulo AEF y vuelvo al origen. Y lo de nuevo lo voy a sacar también. No son solamente, eso no funciona solamente en triángulos que están dentro de otro triángulo, sino que por fuera también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo de ahorita. Voy a la opción que se llama de traslación y toco, entonces toco mi polígono y de nuevo el vértice A y yo lo quiero por aquí, entonces ahí está. Uy, que me queda, entonces toco esta puntica, la A'1 y me queda por acá el triangulito, ¿cierto? Algo fundamental que vamos a ver ahorita, de hecho voy a ocultar ese vector, toco el vector y lo oculto. Es que si yo toco el punto perdón, el punto B, que es donde empezó mi triángulo, dense cuenta que yo modifico y como son copias, pues ellos van a modificarse al mismo tiempo, ¿listo? Listo, vamos a hacer el último triángulo, un triángulo un poco más pequeño, vamos a hacer la comparación entre un tercer y último triángulo y vamos a hacerlo más pequeñito rápidamente. Entonces de nuevo volvemos a hacer un punto, volvemos a hacer la paralela, entonces la paralela, volvemos a hacer la intersección acá y hacemos el último polígono que sería de AHI y volvemos a A. Le voy a cambiar el color a ese polígono y que sea rojo para que nos quede como la bandera de nuestro país. Bueno, en este caso, agrando un poquito y voy a la flecha, mueve. Entonces no toco la línea, sino toco el polígono y quiero que sea rojo. Ahí está. Listo. Entonces, y lo voy a extraer también. Entonces ya sabemos cómo es. Vamos a ocultar esta línea de aquí, ¿cierto? Y vamos a extraerlo. ¿Cómo? De la misma manera. Entonces vamos a la opción traslación. Toco mi polígono. Uy, perdón. Toco mi polígono. ¿Qué pasó aquí hacia atrás? Uy. Toco mi polígono. Voy a hacer esto un poquito más pequeñito porque me quedó pequeña la pantalla del celular. Listo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Y voy a trasladar que mi polígono, no el punto, el polígono rojo, para eso toca hacerlo así más grande para que sea más fácil de trasladar. Voy toco mi polígono rojo, ahí está, y luego el vector, aquí, pum, listo. Voy a hacerlo para abajo, voy a ponerlo aquí en la parte de abajo. Y no, el polígono sí lo voy a mostrar, lo que voy a ocultar es el vector. Listo. Ok, ya tenemos la construcción. Vamos a demostrar ahora sí esto de que los triángulos semejantes, sin importar la medida de sus lados, de hecho vamos a variar acá tocando el punto B, van a tener siempre ángulos iguales. Entonces vamos a medir ángulos. ¿Y cómo vamos a medir ángulos? Recordemos que en la opción ángulo, entonces acá vamos a medir los ángulos del triángulo amarillo. Entonces vamos, de hecho hay una opción más fácil y es que tocando ángulo y tocando el polígono, dentro del polígono, ahí ya me sale la medida del ángulo, ¿cierto? Tocamos el polígono azul, tocamos el polígono rojo, tocamos el polígono rojo y ya, listo. Aquí digamos que el nombre de los puntos es el que me impide ver el valor de los ángulos, entonces yo puedo tocar y ocultar acá, que esté oculto el nombre, acá que esté oculto el nombre, oculto, listo, de hecho ese era el del vector, entonces podemos ocultar ese otro
ese otro oculto y acá también oculto. Listo. Démonos cuenta de algo y es que si yo muevo, tengo tres triángulos que sin importar la medida de sus lados, obviamente uno es mayor que otro. De hecho, vamos a ver cuánto miden esos lados. Entonces, en distancia o longitud voy y toco esa línea. En este caso me mide 78 unidades, en este caso me mide 49 unidades y en este caso me va a medir, atrás. En este caso me mide 33 unidades. Lo puedo hacer más pequeño, mira. No importa la medida de los lados, pero démonos cuenta que en este caso hay tres o pueden haber más triángulos que comparten los mismos ángulos internos. 38 grados, 94 grados y 48 grados. ¿Todo por qué? Porque están compartiendo un mismo ángulo, que es el ángulo de arriba, el ángulo A. De hecho, vamos a medir ese ángulo A y entonces tocamos esta línea, perdón. Vamos a cerrar aquí y vamos a minimizar un poquito y ángulo y vamos a tocar esta línea de acá y esta línea de acá y ese ángulo de allá es el mismo y dense cuenta que el ángulo de arriba de la figura en donde están los tres los tres al mismo tiempo, ese ángulo es el mismo para la figura roja, para la figura azul y para la figura amarilla. Entonces, una característica fundamental de los triángulos semejantes es que tienen diferentes tamaños, como lo podemos ver. Aquí vamos a medir todos los lados. Entonces, la distancia de este lado, la distancia de este lado, la distancia de este lado de abajo, la distancia de este lado de abajo. Entonces, aquí vamos a medir la distancia de este lado de abajo, de los tres lados de nuestros triángulos y los hacemos más grandes y démonos cuenta entonces cómo el 2, 3 o más triángulos, porque ahí nos podemos quedar en nuestra construcción de arriba, más triángulos, siempre y cuando tengan lados paralelos. Recordemos que en este caso los segmentos paralelos son de B a C, de E a F y de H a I. Pueden tener distancias diferentes, sí, hay una proporción, eso lo vamos a ver en otro video. Ahorita solamente estamos hablando de ángulos, pero dense cuenta que las medidas de los ángulos siempre son exactamente las mismas sin importar su tamaño. Espero que este video haya sido de utilidad tanto para evidenciar las características de los ángulos de triángulos semejantes como para aprender a manejar herramientas como seleccionar, como trasladar y otras que ya habíamos utilizado en videos anteriores. Entonces, en el próximo video vamos a analizar los triángulos semejantes, pero de acorde a la semejanza o la relación, la proporcionalidad que hay entre sus lados. ¿Listo? Hasta luego.